Muy bien, ahora vamos a calcular el ángulo de referencia de este ángulo en posición estándar, menos 25 pi sextos. Y la analogía o la forma de trabajar será similar a la del video anterior, ¿ok? Entonces vamos a determinar los tres pasos. El primer paso es determinar que el ángulo es negativo. Eso implica que su sentido de giro o su sentido de revolución será a favor de las manecillas del reloj. Muy bien. Luego vamos a tomar el 25 y lo dividimos entre 6 y eso nos da aproximadamente 4.16. Como habíamos visto, cada revolución del ángulo, cada revolución representa 2pi, o sea, 2. Esto implica que como aquí nos da 4.16, entonces eso representarán 2 revoluciones y un poco más. Entonces el ángulo de posición estándar sería una revolución hasta aquí, dará otra revolución, 4pi hasta aquí y un poquito más. ¿Ok? Eso representa este 4.16. Aquí omito poner el pi nada más porque lo que estamos haciendo es dividiendo los números tanto del numerador como del denominador. ¿Ok? Pero nos imaginamos que ahí está ese pi. Muy bien, esto implica entonces que nuestro ángulo en posición estándar tendrá al lado terminal el cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Nuevamente, dará 2pi revoluciones más otras 2pi, que serían 4, más un poquito más. ¿Ok? Que es ese 0,16 que queda aquí. Perfecto. Entonces el lado terminal estará ubicado en el cuarto cuadrante. Muy bien. Entonces ahora lo que yo necesito es nuevamente determinar un ángulo coterminal a este ángulo, ¿verdad? Muy bien. En este caso específico, el ángulo coterminal, observe que en este caso el ángulo coterminal será igual al ángulo de referencia. Entonces bastará con determinar el ángulo coterminal, que es el naranja, y ese ángulo representará también al ángulo de referencia. Muy bien, ¿cómo determinar el ángulo coterminal? Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es tomar el ángulo en posición estándar y si el ángulo era positivo, en el primer vídeo, vimos que le restábamos una revolución. Pero ahora, como el ángulo es negativo, si yo le resto una revolución, lo que haría es hacer más grande este ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora más bien lo que tengo que hacer es sumarle una revolución, pero para este caso, como nos da 4.16pi, entonces lo que hacemos es que le vamos a sumar dos revoluciones. Aquí las separo. Como 2pi será una revolución, o sea, le voy a sumar a este ángulo negativo una revolución y entonces ya lo que me quedaría es este otro de aquí, desde aquí hasta acá. Pero entonces le vuelvo a sumar otra revolución y básicamente lo que me quedaría es este pedacito de ángulo de aquí. Muy bien, y entonces eso nos daría menos pi sextos. Menos pi sextos es este ángulo naranja que está aquí. Muy bien, y que es un ángulo coterminal al ángulo en posición estándar, menos 25 pi sextos. Perfecto. Pero como miramos desde un punto de vista geométrico, vemos que el ángulo coterminal es exactamente igual al ángulo de referencia. Entonces resulta, obviamente, el ángulo de referencia definido positivo. Entonces resulta que alfa va a ser igual a beta y entonces el ángulo de referencia será pi sextos. Muy bien, ¿qué hubiera pasado si el lado terminal de este ángulo en posición estándar hubiera estado en el segundo cuadrante? ¿Ok? Entonces nuestro ángulo coterminal hubiera sido un ángulo como hasta que llegará desde el semieje X positivo hasta el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado? Que nuestro ángulo de referencia sería el pedacito que se forma entre el eje o el semieje X negativo y el lado terminal. ¿Ok? Por definición, a eso le llamamos ángulo de referencia. Y ese ángulo se calculará simplemente tomando pi y restándole este ángulo coterminal. Porque eso nos daría este angulito que está aquí, que es el angulito de referencia. Muy bien. Y en el caso en que el lado terminal de este ángulo negativo esté en el segundo cuadrante, fue un ejemplo o un ejercicio que se trató en el material. Muy bien, entonces esta es la forma de cómo calcular ángulos de referencia, donde nos dan un ángulo en posición estándar que da más de una revolución, ¿ok? Y la idea detrás de todo esto es determinar el ángulo coterminal y con el ángulo coterminal, pues ahora sí, hacer el cálculo del ángulo de referencia. Perfecto, muchas gracias.